¿Qué nos describe el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en respecto a las obligaciones fiscales? Vamos a autodeterminar las contribuciones. ¿Quién la va a determinar? El contribuyente. Por lo que el pago al fisco federal de estas contribuciones es el contribuyente. Observen, todos los contribuyentes, todos nuestros clientes son los que deben de autodeterminar la contribución y ellos son los responsables de este cálculo, de esta autodeterminación y del pago correspondiente. Eso lo precisa el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no conoce de leyes, no conoce de contabilidad, no tiene por qué hacerlo y nos contrata a nosotros. Al momento de contratarnos, somos los responsables que estamos llevando a cabo lo anterior. Para evitar contradicciones y problemas jurídicos en su momento, hay que firmar contratos, caballeros y señoritas, contratos de servicios profesionales, donde establezcan los alcances, costos, programas, bases de pago, etcétera, y principalmente hasta dónde yo soy responsable como contador de que se cumplan oportunamente estas obligaciones. Muy atentos con ello, por favor. ¿Ok? Ahora, decíamos, los escritos que presentes ante la autoridad fiscal deberán ser presentados. El artículo 18 actual del Código Fiscal de la Federación nos precisa que deben presentarse mediante documentos digitales que contengan firmas electrónicas avanzadas, lo cual el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, determinará las promociones que se presentarán mediante documento impreso. ¿Está prohibido presentarlo en impreso? No, caballeros y señoritas, no está prohibido. ¿Hay posibilidad de hacerlo de manera digital? Si está dentro de los formatos que la autoridad establece y dentro de los alcances que nosotros tenemos, utilicemos esos medios, ya que también así lo refiere el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, decíamos hace unos minutos, aprovechando las bondades del artículo 8 constitucional, si a pesar, porque ustedes quizás son testigos de esto, si a pesar de haber presentado diferentes casos de aclaración, de haber enviado información que se ha solicitado por parte de la autoridad, etcétera, no han recibido una respuesta tácita, entonces pudieran llevar a cabo esta promoción que hacíamos mención del derecho de petición por escrito y obviamente será obligación de la autoridad de responderte de manera oportuna. Ahora, este artículo 18b nos precisa también que hay una Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Nos describe que la protección y defensa de los derechos e intereses de nosotros los contribuyentes, tanto en materia fiscal y administrativa, estará a cargo de la PRODECON, quienes podrán asesorarnos, representarnos y defendernos cuando solicitemos su intervención en todo tipo de asuntos que hayan sido emitidos por autoridades administrativas y organismos federales descentralizados, así como una presunción de la autoridad en la determinación de las autoridades y los organismos fiscales autónomos del orden federal. Hasta el momento todavía tiene la garantía de que es un organismo autónomo con independencia técnica y operativa y los servicios serán gratuitos. La experiencia que hay en general ha sido favorable. Habrá quien conteste de manera contraria y diga no, la PRODECON no me ha servido absolutamente para nada. Pero vamos a llamarle el defensor de oficio de nuestros clientes. Hemos escuchado diferentes situaciones donde hay alguna tardía respuesta o nula respuesta por parte de la autoridad fiscal en cuestión de las solicitudes que hacen los clientes a través de los medios electrónicos y demás. Y cuando ha llegado a sugerirse que intervenga la PRODECON, que también hay que analizar cuáles son los casos en que puede atender la PRODECON.
Pues son casos complejos, son casos de una importante cantidad de dinero, probablemente la Prodecon no tenga los alcances de hacerlo. Pero si nosotros conocemos, por ejemplo, a un, a un cliente nuestro que tiene ingresos muy bajos, porque son recauderías o son tiendas de abarrotes pequeños, o inclusive estas personas que se dedican a las estéticas, a las papelerías, que son empresas, perdónme, que son negocios pequeños que probablemente no tengan más de 8 o 10 mil pesos de ingresos al mes. Si les llegara una multa de 12 mil pesos o de cantidad, en donde probablemente haya la posibilidad de que la Prodecon lo defienda, ¿están de acuerdo? Mucho valdría la pena el utilizar esos servicios, ya que hay que hacer énfasis, caballeros y señoritas, en que debemos de proteger las finanzas de los empresarios. Por dos cosas, para que genere negocio y para que puedan pagarnos a nosotros, porque es un reto que nos paguen a veces, ¿no? Ahora bien, hasta ahí podemos analizar un sinfín de situaciones adicionales, pero son los principales que vamos a tener que observar para entrar de lleno a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es muy poco analizada o vista en la práctica. ¿Qué otras garantías de primera mano tenemos o teníamos hasta hace 3 o 4 años en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación? Vamos a analizarlo, por favor. Dice que proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, agregaron esta palabra de y ciudadanía. Bueno, mi pregunta es, ¿y dónde está la definición de ciudadanía en las leyes fiscales? Antes solo decía a los contribuyentes. Y agregaron esto. Para explicar las disposiciones fiscales, yo quiero ver quién nos explica las leyes fiscales, ¿no? Pero bueno, dice, e informar sobre las consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos. ¿Ok? Otra situación a favor. Oye, notificador, autoridad fiscal, no te entendí nada. Dímelo en un lenguaje llano, alejado de tecnicismos. ¿En qué consiste las disposiciones fiscales, por ejemplo, de exención? Ya me dijiste que si no hago caso, pues voy a ser sancionado. Esa es la amenaza. Pero dímelo en un lenguaje llano, alejado del tecnicismo. Pero dice aquí, utilizando en lo posible. Entonces, en algún momento dado, cuando hacíamos el análisis con los abogados, inclusive decían, dice que en lo posible. Si no es posible, pues entonces no. Bueno, hasta ahí dejamos esta primera tarea. Y en los casos que sean de naturaleza compleja, proporcionar material impreso o digital de apoyo, así como acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva. Desconozco qué quieran decir con ambas cosas. Para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Bueno, insisto, esto fue una modificación del gobierno pasado. No estoy hablando mal ni bien para que no haya sentimientos encontrados. Simplemente esta modificación al artículo 33 es o era de manera original porque decía, explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos. Es así como estaba el artículo 33, hasta antes, discúlpenme, de ser reformado. Ya que aquí agregaron esto, e informar sobre las consecuencias en caso de no cumplir con las mismas. La ley es clara, el Código Fiscal es claro en las sanciones. Yo sé que si no voy a cumplir con la presentación de la declaración, sé que si no lo hago en tiempo y forma, como lo establece el Código Fiscal, me hago acreedor a las sanciones. Bueno, aquí dice, pues te voy a decir qué va a pasar. Luego esto del civismo fiscal y cultura contributiva, insisto, no entiendo cuáles son los conceptos, para fomentar valores y principios en la promoción de la formalidad de obligaciones fiscales. Sabemos que esto, caballeros, probablemente sea un reto para todas las autoridades. No es nuevo esto. Hay gente quizá que va a escuchar este tema y es muy joven. En la experiencia que yo tengo de todos los años, que son demasiados ya en la práctica profesional, hemos hecho referencia, hemos escuchado siempre que el reto es ampliar la base de los contribuyentes. No voy a invertir tiempo en ello. Creo que no hay mayor facilidad para la autoridad hoy, sobre todo, de poder ampliar esa base de contribuyentes de manera muy ágil. No tendría necesidad de explicarnos esto, ya que es no que quieras, a ti
que me estás escuchando quizá, tienes familiares que quizá trabajen como empleados o como catedráticos, inclusive de ciertas universidades, o como catedráticos, o profesores de escuelas primarias o secundarias. Pregúntese cuánto ganan, cuál es el sueldo que tienen, cuáles son los retos que tienen que hacer, salir a trabajar, etcétera. ¿De acuerdo? Y no hay opción de que dejes de pagar contribuciones. Entonces, esto de que me van a generar valores y principios, quizá no sea necesario, insisto, en el sentido estricto de que sabemos que si no se cumple con ley, entonces podemos llevar a cabo el recibir una sanción, ubicarnos en una presunción de delito por parte de la autoridad fiscal. También dice que va a mantener oficinas para orientar y auxiliar a todos los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales e invitarnos a acudir a las oficinas para poder orientarles en cuanto a la corrección. Fíjense bien cómo está la descripción. En cuanto a la corrección de su situación fiscal, o sea, ni siquiera de primera mano, y esta es otra modificación. Esto de orientar y auxiliar es, a ver, déjame ver cómo estás, qué tienes que hacer, puedes caer en un supuesto de error, te auxilio, para que cumplas orientadamente. Pero aquí ya me está acusando, si están de acuerdo conmigo, en cuanto a que corrija su situación fiscal. Quizá aquí tendríamos que agregar, o hubiera sido más práctico decir, en cuanto a la posible corrección de su situación fiscal. Ya me estás dando la pauta de que puedo estar mal. Para el correcto cumplimiento de esas obligaciones y en consecuencia auxiliar a través de medios electrónicos esa opción, poniendo a disposición para el equipo. La intención es buena, sabemos que lamentablemente todavía hay muchas circunstancias que la autoridad, en cuestión de los servicios digitales que tiene, ha habido amplias deficiencias que son por sustentar, porque también es otro derecho que tenemos los contribuyentes, caballeros. En un principio de economía, debe de ser la recaudación lo menos oneroso que sea posible hacia el contribuyente y lo más eficaz. Quiero decir, no me distraigas tanto, no me generes tantos gastos y sea eficiente en tu recaudación. Ese es el objetivo. Llegamos al inciso que es ese artículo 33, caballeros y señoritas, en relación a la famosa resolución miscelánea. Dice que se va a publicar normalmente las resoluciones dictadas que establezcan disposiciones de carácter general, de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Ustedes se han, y de esto se trata platicar esta mañana, bueno, en este momento que estoy haciendo versión del curso, analizar todo lo que estamos compartiendo. Hasta dónde es realmente fácil aplicar y entender las disposiciones de la resolución miscelánea. Ya que dice aquí, facilitar el conocimiento, publicar anualmente, ¿de acuerdo? Pero esta publicación anual no establece una fecha en particular. Hace años, insisto, los que ya tenemos tanto de carrera en este ámbito, sabíamos que en el mes de diciembre, por ahí del 28, se publicaba la resolución miscelánea. Y ya estábamos hasta preparados y las capacitadoras ya con sus cursos, etcétera, pero después empezaron a publicarla en algún otro momento y alguien decía, es que va a encontrar la ley. Es incorrecto, dice publicar anualmente, no te dicen qué fecha. Sin embargo, también hoy sabemos que esas publicaciones, adicionalmente a que lo hacen anualmente, luego nos dicen primera modificación de la primera publicación y hacen N cantidad de publicaciones, lo cual a reserva de ustedes también nos puede generar algunos retos de estar estudiando esto en su momento. Sin embargo, dice, esto lo vamos a destacar, las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base o tasa o tarifa, o sea, a elementos de las contribuciones, no generarán obligaciones o cargas adicionales a los que establezcan las propias leyes. Luego entonces, resumiendo un tanto este inciso G, la resolución miscelánea que me permita facilitar la aplicación de la disposición fiscal, o sea, siempre y cuando me genere un beneficio, me podría generar en consecuencia una obligación y no al revés. Una resolución miscelánea no me podrá generar una obligación siempre y cuando no haya primero un beneficio. Caso concreto, el CFDI, que hoy es la panacea
de la tarea. Nos establece precisamente el Código Fiscal de la Federación que todos aquellos que emitamos comprobantes fiscales digitales a través de Internet debemos hacerlos a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria. Todos aquellos que emitamos FDI. Esa es la generalidad. Todos estaríamos obligados, de acuerdo al Código Fiscal, a emitir CFDI a través de la página del SAT. Sin embargo, nos establece el propio articulado, el 29 del Código, que en reglas de carácter general se podrán autorizar algunas otras opciones, y es de donde nosotros tenemos ahora la generación de los famosos PACs. Y te dice, si tú utilizas mis servicios, siempre y cuando se cumplan con todas estas reglamentaciones, entonces vas a poder utilizar mis servicios de facturación, ¿no? A lo que le llamamos actualmente servicios de facturación, la autorización de un PAC. Lo puedes hacer a través de la página del SAT o a través del PAC, lo que tú quieras. Hasta ahí es una obligación. Hazlo a través de ellos si quieres facturar o hacer tu CFDI con ellos y no utilizar mi página. Es una facilidad. Pero en cuanto a sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, o sea, los elementos de la contribución, no puede haber ninguna modificación. Atentos con ello. ¿De acuerdo? Seguimos observando otra situación que se nos dio a conocer en este inciso I. Dar a conocer de forma periódica en general a todos los contribuyentes parámetros de referencia en cuanto a utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que se obtienen por ingresos, contribuciones o márgenes de utilidad para realización de actividades. Dicho de otra forma, nos están compartiendo, voy a hacer un comparativo o una equiparación, discúlpenme, de quienes se dedican, por ejemplo, a la ferretería, a los alimentos, a las carnes procesadas, a la hotelería. Todos deben tener un probable porcentaje de utilidad. Los mismos conceptos de deducibilidad o tasas efectivas de impuesto. Un promedio de ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad. Es lo que presume la autoridad y lo ha dado a conocer, sobre todo para las personas morales, ¿no? En donde pareciera como que todos vamos a jugar las mismas reglas y que si yo tengo un negocio X o dedicado a una actividad en particular, la autoridad me diría, tú debes tener un rendimiento o un crecimiento del 30% promedio mensual, porque eso es lo que todos establecen. Habría que analizar si esto es factible o no en términos de las zonas geográficas o del público al que soy dirigido, etcétera. Pero es lo que establece ese artículo 33. Estamos, dicho de otra manera, observados. ¿Esto es procedente o no? Es otra tarea de los abogados que nos hagan el análisis de lo que la autoridad presuma si nos quiere sancionar y, en consecuencia, poder tener el derecho a no caer en esos supuestos. De acuerdo, aquí está lo de los parámetros de referencia, caballeros y señoritas. Y dice que esto, fíjense bien, todo cómo cambió. 2020, sí, 2020 a la fecha. Será con la finalidad de medir riesgos impositivos al amparo de programas de cumplimiento voluntario y podrá informar la comunicación al contribuyente, al representante legal o a las personas morales, en su caso, a los órganos de dirección, cuál es el riesgo impositivo. Entonces, todos estamos bajo la batuta, todos los contribuyentes, de ser un riesgo impositivo, como un tipo de semáforo, ¿no? ¿Quién es el de color verde, el de color amarillo, el de color rojo? Todo eso es lo que mide a la autoridad a través de toda la información que hoy también ustedes conocen como la inteligencia artificial. Toda la base de datos que tienen es utilizada para analizarnos. Cuando haya supuestos, dice aquí, supuestos de riesgo, y la autoridad los detecte, con base en lo anterior, sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, van a poder establecer requerimientos de información. Pero fíjense dónde está. Dice, sin que se considere que se inicia un ejercicio de sus facultades. Entonces, me pueden hacer un acto de molestia, que para ellos no es acto de molestia, ustedes lo han vivido, donde te hacen una presunción y te dicen, usted me debe tanto. Te mandan en el captura y dicen, pero esto no es las cartas de invitación, por ejemplo, ¿no? Pero esto no es un acto de molestia. Entonces te dejan de defensión,
que es también lo que precisamente los abogados tienen muy bien contemplado. Si esto de la esfera jurídica es en donde estamos insertos alrededor de todas las leyes. Si el abogado ve que la autoridad está haciendo un procedimiento equivocado, porque no está fundamentado en ley, entonces podrá hacer o presentar un medio de defensa para que nosotros desvirtuemos esos hechos. Son situaciones que hay que analizar específicamente. Yo sé que en la práctica, o al menos es lo que he escuchado, te dicen, hay que analizar si vale la pena pelearse con el fisco. No, reitero, no hay que pelearse, hay que defender los derechos del contribuyente. En ocasiones también, cuando ha habido algunas otras opciones, hay clientes que nos dicen, es que, ¿qué tal si la autoridad me encuentra algo malo si es que me defiendo? Bueno, pues ¿qué tan bien están tus cosas o no? Cada empresario, cada contador sabe lo que ha hecho, y si es que hay una historia potencial de errores que la autoridad pudiera presumir, el riesgo estará vigente durante el plazo que tenga la autoridad para poder comprobar esos hechos. De ahí deriva la importancia de lo anterior. Seguimos observando y dice el inciso J, implementar programas para promover la certidumbre tributaria y prevenir las controversias en materia fiscal a través del cumplimiento cooperativo, voluntario y oportuno de estas disposiciones. Simplemente esto, a reserva de su criterio, es que la autoridad cada vez ejerce mayores facultades por otros medios que probablemente sean violatorios, inclusive, de nuestra seguridad jurídica individual. ¿De acuerdo? De los derechos que tengo como individuo. El SAT, mediante reglas de carácter general, otra vez se va a la resolución miscelánea, establecerá términos, condiciones y procedimientos para que los contribuyentes puedan acogerse a esos programas, sin que por eso se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de su facultad de comprobación. Una vez más, ven en qué momento y lean ustedes las cartas de invitación y todas las demás notificaciones que nos han hecho llegar en los últimos años, hacen referencia que no es el inicio de una facultad de comprobación. De acuerdo a la opinión amable de los abogados es, con ello la autoridad se protege y dice, no te es un acto de molestia, no te puedes defender. Aunque en algún momento dado otros abogados dicen, sí, sí nos podemos defender, hay medios de defensa. Habrá que analizar el riesgo-beneficio de poder actuar en ello. Ya que la situación, señoritas y caballeros, que podemos estar observando en relación a lo anterior, hay que evidenciar, si así lo consideran ustedes prudente, el costo-beneficio para el cliente. Los abogados nos dicen, todo es defendible. Sí, pero tiene un costo. El siguiente paso que tenemos que analizar es si todo es ganable. Pero insisto, todo esto conlleva a tener contravenciones financieras. En el extremo que la autoridad viole todos nuestros derechos, que viole los procesos de seguridad y demás, no hay opción más que ejercer los derechos. Pero si cometimos un error, voluntario o involuntario, aquí también es parte importante de que antes de que nosotros emitamos una opinión, analicemos el caso. Y puede ser que el empresario diga, pues mira, es que yo escuché en tal lugar porque alguien de mi grupo de colegas que trabajan me dijeron que les había ido muy bien. Me atreví a hacerlo, pero a mí no me salió bien la operación. La que sea, caballeros y señoritas, ¿eh? Hay muchos problemas a veces en cuestiones de cómo manejar las operaciones entre familias. O cuando las familias o parte de la familia está dentro de la propia empresa. Ahí se pueden caer en muchos supuestos jurídicos aparentes de ilegalidad. Habría que analizarlos, habría que darles la forma jurídica, insistiendo, que sea una realidad el fondo sobre la forma, la sustancia económica, caballeros. ¿De acuerdo? Y cumplir con otro concepto que ustedes, damas y caballeros, tenemos muy manejado, materialidad. Sustancia económica, no existe ninguna definición, a reserva de que ustedes amablemente me digan que sí, me den el fundamento, el cual desconozco hasta este momento. En leyes fiscales no hay un concepto de sustancia económica, ni de materialidad. La materialidad, caballeros y señoritas, para nosotros, los contadores y contadoras, es todos los soportes documentales originales
que representan esa realidad de la operación. Y un soporte documental original que va a reflejar la realidad de la operación no es el CFDI. El CFDI cumple cuestiones fiscales, ¿de acuerdo? Pero no es la base para un registro contable ni para comprobar una operación. Dado con ello que la propia autoridad, a los que hayan ustedes tenido alguna autoridad del fisco, te dice, la relación de todos estos N cantidad de CFDIs no tiene ningún sustento legal. Entonces ahora compruébeme todo lo anterior. Contratos, fotografías, acuerdos, bitácoras, N cantidad de informaciones. Te pueden pedir hasta 50 tipos de informaciones, ¿de acuerdo? Esto es lo que debemos de estar observando, señores caballeros, muy atentos. Entonces, cualquier acto administrativo que así se determine también proceso de la autoridad, deberá de determinar los siguientes: condiciones, requisitos, elementos y circunstancias previas que establezca la propia ley en particular. Todo debe ser sin afectación, decíamos, a la esfera jurídica del gobernado. Dentro del marco legal, todo es factible, pero con debida fundamentación y motivación, ya que aquí lo vemos, si no se cubren esos requisitos, entonces violamos los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la propia Constitución. ¿De acuerdo, caballeros y señoritas? Continuamos. Fíjense en los requisitos en los que se deben basar notificaciones. Los actos administrativos deben tener por lo menos los siguientes requisitos: constar por escrito, ya sea en documento escrito o digital. En cuanto a los actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o en buzón tributario, deberán señalar la autoridad, lugar y fecha, fundado y motivado, y expresar la resolución, objeto y propósito de que se trate, y ostentar la firma del funcionario competente. Bien, en ese sentido también, caballeros y señoritas, sería muy congruente analizar el que ahora que ha sido ya la presencia ineludible de la comunicación digital, se deben de cumplir ciertos requisitos de esas firmas de los funcionarios competentes. ¿De acuerdo? Hay que analizar, insisto, todos sus alcances. Son procesos que yo los invito a todos ustedes, por educación profesional, cuando tengan la oportunidad de escuchar todo esto que a veces los abogados fiscalistas, especialistas en esta materia que están en los tribunales, abogados expertos en todo ello, o los peritos que tienen alcance estas condiciones, sería bien importante para nosotros fortalecer nuestro conocimiento, el escucharlos, sin invadir esa esfera, sin invadir su trabajo, pero sí para saber cuáles son los alcances, porque nosotros, insisto, nos podemos dejar influenciar por la opinión generalizada que tenemos como contadores o bien por lo que nos dice la propia autoridad. Si a nosotros le preguntamos a la autoridad, recordemos que ellos, reitero, tienen un objetivo como tal, es recaudar. Y te van a formalizar o te van a dar la pauta de lo que ellos tienen en conocimiento. Y quizá los abogados te digan, nada más que este conocimiento no tiene un sustento jurídico razonable. Y por ello es que nosotros debemos, oye, es correcta la autoridad, es competente, pero aquí la primera tarea que yo también comparto con ustedes para empezar a ejercer esos derechos, tengamos dentro de políticas y procedimientos en la propia entidad económica, o sea, la empresa o por nuestros clientes, quién va a recibir la notificación y qué debe responder. Reiteramos, no hay que pelear, no hay que tratar mal al notificador. Puede ser que no sea muy agradable la actitud del notificador, con toda decencia, entrégame el documento, hagamos lo que sea posible y siempre tener a la mano la disposición o el teléfono del abogado fiscalista para que, reitero, previamente, esa es mi sugerencia, con el abogado fiscalista le digan, oye, si viene una persona notificada del SAT, ¿en qué momentos o bajo qué circunstancias quién va a recibir la notificación y qué debemos responder? Para no caer en supuestos de interpretación o de presunción del notificador de que me negué a recibir, que me negué a entregar la contabilidad o cualquier otro concepto. De ahí parte todo esto.
qué sí puedo recibir, qué no puedo recibir, qué documentos me puede exigir, cuáles no, procesos que esto puede llevarnos o tomarnos, discúlpenme, como una sorpresa, nos toma desprevenidos y quizá la respuesta que le demos no sea la prudente. Generalmente, en la mayoría de los lugares hay alguna persona que recibe, quien quiera que sea, la recepcionista, el vigilante, etcétera. Hay que saber qué y cómo tratar la recepción de esos documentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, solamente para que ustedes puedan observar aquí, les dejo algunos documentos que no son actuales, inclusive, con el objeto de que vean que esto proviene ya de hace algún tiempo. ¿Y qué es una revisión fiscal? Hoy tenemos revisiones fiscales, dimos un curso de revisiones fiscales justamente hace un mes aproximadamente aquí con Sinergia Inteligente, y también hemos hecho mención de las revisiones electrónicas. Entonces, ¿qué es una auditoría de una revisión fiscal? ¿En qué situaciones puede o nos podemos ubicar? Y es cuando la autoridad, bajo las facultades que le confiere el Código Fiscal de la Federación, van a revisar que hayamos cumplido con las obligaciones a cargo que tenemos desde el ámbito contributivo y que puede ser revisado o verificado por la autoridad en cualquier momento por las autoridades fiscales, siempre y cuando esté dentro del marco legal que ha mencionado. Todo ello va a llevar a cabo un proceso que nosotros también tenemos ya conocimiento y como consecuencia de lo anterior puede ser, señoritas y caballeros, que en algún momento se nos presuma por parte de la autoridad alguna sanción, algún pago de contribuciones, etcétera, en los cuales nosotros podríamos utilizar, como dice aquí, a partir de 2014, los medios de defensa a través de la PRODECON, en donde se va a llevar a cabo la solicitud de un acuerdo conclusivo. Y este acuerdo conclusivo, conforme lo veremos en un momento más, en el fundamento legal correspondiente, es que lleve a cabo la autoridad el requerimiento, te presentas ante la PRODECON, solicitas su intervención para el caso que sea y la PRODECON entonces se pondrá en contacto con la autoridad fiscal para darle sus puntos referentes a la legalidad o ilegalidad de su procedimiento y llevar a cabo ese acuerdo. ¿Por qué se llama conclusivo? Porque concluye en el acuerdo que van a tomar en definición, ya sea favorable o desfavorable, que tienes que evidenciar también esta función. Autoridad fiscal y el acuerdo que se firma entre ellos es inapelable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pueden ayudarte? Sí. ¿A través también de qué puedes establecerlo, caballeros y señoritas? La Carta de los Derechos del Contribuyente que te deben de entregar las autoridades generalmente, y creo que es una situación que sí hacen, te la entregan, pero ustedes si lo han conocido, no te da mayor referencia a que tienes que cumplir, a que tienes derecho, pues, a defenderte, a conocer tus derechos, pero no te da mayor situación de claridad a que estés enterado de que estás iniciándote en ello y que te la entregaron. Ese es el objetivo. Aquí está un formato como tal de lo que se establece, ¿de acuerdo? Pero fíjense bien, ¿cuáles son estos derechos y los que vamos a tener que ejercer supuestamente que vendrían en la carta al contribuyente? Los funcionarios durante el desarrollo de la visita en ningún momento podrán amenazar, insinuar o intimidar al contribuyente haciendo referencia a que existe una potencial responsabilidad penal. Quiero decir que el funcionario diga, pues si no me recibes, si tal persona no está, si se niega, hay consecuencias penales por esas razones. Todo debe ser por escrito, caballeros. Ya dijimos, debidamente fundado y motivado. O que te exijan que no vas a defenderte. Estas condiciones de la defensa que puedas tener tú como derecho, como contribuyente, son irrenunciables, caballeros. Tú tomar la decisión
si quieres llevar a cabo el ejercicio de un medio de defensa o no. Esto es fundamental.